Rueda de prensa postpartido del técnico local de Rubén Burgos. Comenzamos, como siempre, coach, con un pequeño análisis del encuentro. Vale, lo primero y creo que más puntual y destacable también ha sido el regreso de Pina. Estamos todos muy contentos. Ya venía trabajando con el equipo en buen ritmo y nos alegramos de que haya podido estar en la pista. Y desde aquí aprovecho también para decir que desear lo mejor para la pequeña lesión que parece que ha tenido Gabi Ocete. Esperemos que sea lo mínimo y que la veamos en los partidos de la burbuja que su grupo también va a disputar aquí en Valencia. Respecto al partido, bueno, obviamente estamos contentas y satisfechas del rendimiento que ha dado el equipo en los dos lados de la cancha. Puede parecer muy espectacular los 98 puntos, el acierto en el lanzamiento de tres, también buscado y encontrado por buena movilidad del equipo y por situaciones trabajadas tácticamente, pero creo que el guión, aunque ha sido un poco parecido al de Zaragoza en el partido anterior, hemos tenido claro que nuestra idea de juego es trabajar como equipo colectivamente en defensa, que a partir de ahí llegarán las cosas y no solo jugar a intercambiar canastas. El reparto de minutos, reparto de esfuerzos y también de aciertos y responsabilidades, pues tiene que ser nuestra seña de identidad. Nos ayuda mucho tener a las 12 jugadoras, no solo para disputar los partidos, sino en la última semana, que junto con Claudia Conté ya han venido trabajando todas. El día a día del equipo mejora y eso hace que los resultados pues vayan llegando. Sin más, ahora descansar lo poco que tenemos y prepararnos para la SEU, que volverá a ser un rival duro aquí en nuestra cancha el sábado tarde. Bueno, Tenerife és un bon equip i, com tu dius, ens va guanyar 2 partits la temporada passada, no el de la Copa, i aquest any ens ho fica molt difícil en la primera volta en el seu camp. És cert que estan crec que en un xicot procés de reconstrucció per canvis de jugadores, per baixes de lesions, amb alguna tocada, i això ho hem aprofitat i crec que hem mostrat més solidesa que el rival avui. Però bueno, no, és un equip a tindre en compte no sols per les individualitats que destaquen en anotació, sinó per la seva idea de xoc. Jo crec que és un equip de play-off totalment i d'estar en la part alta, per això estem més satisfets encara de la victòria d'avui. I el que me dius de Pina, pues, sí, ja t'ho he dit abans, contents i donant-li la normalitat que té que una jugadora del seu nivell arribi per a sumar en aquesta mentalitat i que físicament i de ritme de competició segur que anirà alcançant el seu 100%. Ara mateix això és un procés, no pot ser el primer dia, ojalà, però bueno, la mentalitat és molt bona i crec que l'equip també ha d'ajudar-la d'això. Sí, no sé si encuentras en el partido, yo no lo encuentro, desde luego, algún error, algún fallo, algo que mejorar, ¿no? Parece que el partido hayas escrito tú el guión, ¿no? Como si fuese una película, quiero este partido, si es el partido que hemos tenido, ¿no? Bueno, sí que encontramos, sí, y durante el partido además Santi me ha apuntado un par de situaciones a cambiar en defensa porque no nos estaban saliendo bien las que teníamos planteadas de inicio. Eso sí, la solución ha sido impecable y han salido pues a las mil maravillas, por eso el resultado. Creo que venía desde atrás. Y luego en ataque hemos atacado muchos minutos contra zona, con buen acierto en el lanzamiento, pero creo que con espacios y lecturas mejorables. Pues siempre buscamos peros y cosas a sumar al colectivo, y esas serían las dos que te diría hoy, una de cada lado del campo. Sí, Rubén, mi pregunta iba en el sentido de Julio. El equipo, tanto en tiros de 2 como en tiros de 3, estaba por encima del 50%, no solo durante el descanso, sino que lo ha mantenido hasta el final del partido. Aparte de eso, una victoria solvente, son casi 40 puntos de diferencia, y el equipo que sigue, suma y sigue, ¿no? Sin parar. Creo que, ¿qué valoración haces? Porque la verdad es que se puede pedir poco más. Bueno, respecto a datos, ya que me hablas de porcentajes, yo veo un dato muy significativo en eso. El acierto y la calidad de las jugadoras es la que es, y la conocemos, y tenemos muy buenas jugadoras en el equipo, pero 34 asistencias es lo que queremos ser como equipo. Creo que han sido tiros no de la individualidad, no del egoísmo, claro que de la calidad y de la capacidad de anotación, pero son puntos de equipo y de compartir el balón,
que es lo que pedimos. Yo creo que nuestra máxima es que cada jugadora dé el 100% de esfuerzo en defensa y sea solidaria y comparta el balón en ataque. Con esas dos máximas hoy hemos cumplido los 40 minutos y estamos muy satisfechos por ello. Tienes las 12 jugadoras por fin, ¿no? Ujú. Las tenías desde, bueno, pues claro, desde el verano, hasta Eso toda es. la temporada, ¿no? Tiene la burbuja de la Eurocup, como decías, ¿no? Pero claro, también habrás pasado unos días malos con el tema de si el positivo se confirmaba, no se confirmaba, menos mal que al final ha sido falso positivo, ¿no? Sí. Un poco que lidiar con esto, ¿no? Llevamos semanas pasando situaciones puntuales que forman parte del día a día de un equipo. Las lesiones, el tobillo de Ana, la nariz de Laura Gil, algunas tocadas con tratamientos que no les permiten trabajar. La putada, hablando mal, es que este año hay una nueva cosa a añadir y es el COVID. O sea que te pueden pasar estas cosas y además te puede pasar el COVID. Desde el principio teníamos claro que eso no podía sacarnos de nuestro foco. Tienes una planificación, tienes una línea a seguir, pero sabes que este año esa línea tenía que ser más ancha y tenías que adaptarte a todo. Nos adaptamos a no tener público, ahora a tener un poco, nos adaptamos a tener que parar y volver a trabajar. La mentalidad de las jugadoras ha sido muy buena, la respuesta del club muy ágil y siguiendo cada paso por los servicios médicos, así que todo suma para el resultado de hoy, claro. Gracias.